Saludos amigos, por aquí Yossi La Torre nuevamente para llegar a ustedes a través de este podcast que se llama Al Otro Lado. Como les decía en la edición anterior, les expliqué de lo que se trata esta plataforma, de lo que queremos hacer aquí y les adelanté pues cuál sería mi invitado en el día de hoy. Pero antes de eso quiero recordarles que este podcast es grabado en GW5 para GW5 Network. Dale like, dale share, comparte, díselo a tus amigos y recuerda que si tú quisieras auspiciar o más información sobre este podcast, te puedes comunicar a los números que están en pantalla, el 221-9530 o escribiendo a info@gw5.com. La semana pasada, cuando hablaba con ustedes, les presenté muchos libros y les dije libros de alguna manera me han servido a mí en este caminar, en esta búsqueda espiritual que empezó desde hace muchos años y en vidas anteriores también. Y les conté, el último libro que les presenté fue el libro Memorias Espiritistas de Roberto Ramos Perea. Y hoy tengo aquí nada más y nada menos que a Roberto Ramos Perea para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? El privilegio es mío y el honor es mío de estar aquí acompañándote en este podcast que estoy seguro que va a ser una nueva luz en el camino de los medios y de las redes sociales. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo estoy bien entusiasmada, bien contenta, porque como yo le decía a las personas en la edición anterior, la gente me conoce por mi trayectoria en la música, pero claro. Pues esto es otra etapa de mi vida que quiero compartir con la gente. Seguro, somos seres múltiples, tenemos muchas inquietudes, tenemos muchos puntos de vista sobre las cosas. Mira, te quiero presentar, que yo la semana pasada no lo iba a hacer y se me olvidó, pero te quiero presentar. Yo colecciono campanas. Qué hermosas campanas tienes ahí. Las tengo por muchas razones. Primero que el sonido de las campanas me encanta. Es precioso, es un sonido espiritual. Es un sonido espiritual. Y entonces, aquí tengo mis dos viejitos. Estas son unas campanas bien lindas en forma de viejito que me las regaló alguien querido. Esta es hecha por una artesana. Esa campana me encanta. Esta me encanta porque esta es hecha en Holanda y pintada a mano. Mira para esta allá. Me la trajeron desde allá. Esta es en cristal de roca y me encanta el sonido. Esa es muy fina. Esta es una geisha, me la trajo mi amigo Carlos Cabrera, bailarín de ballet concierto, en un viaje a Japón, vino cargando con esa campana. Y esta, porque como a mí las flores me encantan, pues esta de las Preciosa flores es fabulosa. Así que... Y te comentaba que mi personaje favorito de la literatura era un campanero, que era el Quasimodo de Nuestra Señora de París, del genial maestro Víctor Hugo. Exacto. Así que hay algo que tenemos en común. En común, fíjate, las campanas. Mira, Roberto, yo estuve, les cuento al público que yo estuve hace poco leyendo el libro de Roberto. Desde que él anunció que había publicado este libro, yo salí corriendo a comprarlo, me lo leí en una tarde, esa misma tarde le escribí, le dije, no pude despegarme de tu libro hasta que terminé. Y entonces le dije a él, pues vamos a hablar de este libro, esas historias, ¿qué es lo que te lleva a trabajar en este libro en esta etapa de tu vida? Claro. Pero quiero comenzar por esta pregunta, Roberto, esta búsqueda espiritual, que es lo que yo le explico al público, que es en lo que yo ando, ¿verdad? Y que espero contribuir con mi búsqueda a que otras personas se animen a buscar también. Sí. ¿Por qué es tan importante en estos momentos? Porque estamos agotados de los rigores, estamos cansados de los dogmas, estamos cansados de esas doctrinas religiosas que nos impiden la libertad del pensamiento, la libertad de las emociones, y necesitamos una filosofía que nos libere. Y esa filosofía va a estar asociada al espíritu, inevitablemente. Ya las cuestiones económicas y políticas ya nos han cansado demasiado. Exacto. Ya las guerras nos tienen abrumados, ya los intereses particulares de gobernantes, de reverendos, de católicos, de papas, de cristianos, de musulmanes, ya de verdad, ya el ser humano está hasta las narices de todo eso. Necesitamos unas nuevas filosofías, necesitamos unos espacios para pensar las cosas de otra manera, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, yo he sido una persona muy política a lo largo de mi vida y en esta última etapa de mi vida ya me he cansado del marxismo, ya me he cansado del socialismo, ya me he cansado de las peleas con el capitalismo. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué otra cosa necesita mi espíritu
para poder sentirse satisfecho de la vida que se le dio? Pues la búsqueda de lo desconocido, la búsqueda del misterio. Yo estuve en un congreso de dramaturgos, yo soy dramaturgo, en Venezuela, y uno de los más importantes dramaturgos venezolanos, Rodolfo Santana, me dijo un día: oye, Roberto, ¿tú no te has dado cuenta que la dramaturgia que estamos escribiendo todos se acerca más a lo espiritual mientras más se aleja de lo político? Y en ese año, Rodolfo Santana había escrito una obra, no recuerdo ahora el título, pero era profundamente espiritual. Yo había ya estrenado mi obra Avatar, sobre los años perdidos de la vida de Yeshua ben Yosef, al que todo el mundo conoce como Jesús. Y yo le dije: oye, Rodolfo, tú has dado en el clavo, porque no solamente somos tú y yo. Ahí está Eduardo Rovner de Argentina, que ha escrito una obra que se llama Volvió una noche, donde los vivos se comunican con los desencarnados, ¿no? Y yo empiezo a buscar estos dramaturgos de mi generación y digo: oye, muchos de nosotros tenemos historias que contar del otro lado, ¿no? Exacto. Y ahí pues que me di cuenta de que la intelectualidad, o por lo menos las personas que piensan, que no son borregos de cosas, están buscando otros espacios, están buscando otra manera de ver la vida a través de la espiritualidad, a través del interrogatorio de la espiritualidad. Porque fíjate que nosotros somos un poco reacios a la cuestión dogmática, a la cuestión religiosa. Yo no soy cristiano y yo no creo en Dios, o por lo menos en el Dios que todo el mundo cree, ¿no? Ese Dios antropomórfico que se enoja, que hay que adorarlo, que hay que mantenerlo contento porque si no te castiga, ¿no? Pues de ese Dios yo me declaro ateo, profundamente ateo. Y estoy atraído por el misterio. Estoy en una búsqueda de un asombro continuo. Me quiero asombrar de lo que veo. Sabes que cuando mencionaste ahorita que tú eres un militante de aquí, de Puerto Rico, Sí, reconocido claro. por tu trayectoria y tu militancia política, Sí, y la he a través tenido. de tus obras ese ha sido tu norte Claro, siempre, ¿no? claro, sí, lo he sido. El teatro que hace pensar a la gente, no el teatro de vodevil que te Claro. enseña Sí, a sí, bailar y ese, a cantar, correcto. que bueno, tiene un público y para ese Sí, público está chévere. Pero se da un fenómeno interesante, y es que, y esto creo que lo comentamos en algún momento, que cuando tú estás vinculado a los movimientos de izquierda, el tema espiritual como que es tabú, es tabú. como que tú, eso no se puede hablar Terriblemente de tabú, eso. porque de eso no se habla, porque eso te lleva a un extremo completamente opuesto a lo que es el comunismo, el socialismo o la misma izquierda en todas sus manifestaciones. Y yo todavía no entiendo por qué. ¿Verdad? Porque el socialismo es una idea liberadora. Pero ¿por qué hay que asociarla siempre al dinero, a la economía, a la riqueza? Exacto. ¿Por qué no pensamos también en la riqueza del alma y en la división de bienes espirituales? ¿No? Pero entonces cuando te pones a buscar en la historia, y esto me pasó cuando empecé a estudiar el espiritismo en la Escuela Espírita de Allan Kardec, y yo empecé a ver todos estos próceres que sí eran próceres que nosotros respetamos y respetamos el trabajo que hicieron, Claro pero que sí. eran rosacruces o eran masones o eran espiritistas. ¿Sabes? Y no había ese problema. Bueno, nuestro primer padre de las letras nacionales, Alejandro Tapia y Rivera, no sé si tú sabes que yo fundé el Instituto Sí. Alejandro Tapia y Rivera, que es el que está un poco encargado de las cuestiones de mi libro, era nuestro primer gran espiritista. Toda su obra literaria está basada en principios espiritistas. Y junto a él estaba Manuel Corchado y Juarbe, Exacto. que era el hombre que se atrevió a proponerle a las Cortes españolas que el espiritismo debía ser enseñado en los salones de clase. Wow. Y obviamente las Cortes españolas se rieron de él, ¿no? Pero eran gente muy valerosa. Era gente que quería llevar sus inquietudes espirituales a donde no podían llegar en ese momento. Valdoriotti de Castro, el mismo Betances, que era masón. Rosendo Matienzo Cintrón. Rosendo Matienzo Cintrón, uno de los grandes espiritistas de principios del siglo XX, se iba a las plazas a hablarle de espiritismo a las personas, ¿no? ¿Y don Pedro Albizu Campos? Don Pedro Albizu Campos siempre estuvo asociado al catolicismo, era un hombre muy católico. No quiere decir esto que no tuviera inquietudes espirituales, pero pues tanto su crianza como su época y su momento histórico pues lo asociaron al catolicismo. Y en el caso de José Martí, porque yo vi la... Bueno, José Martí era masón. Exacto. Porque... José Martí era masón y el patricio cubano
todos los patricios cubanos que han sido grandes masones están asociados. La masonería y el espiritismo tienen ciertos vínculos, ¿no? Sobre todo los vínculos que tienen que ver con las actitudes de ayuda, de caridad, ¿no? El masón tiene que ser un hombre caritativo, tiene que ser un hombre de fe en ese gran arquitecto del universo que llaman los masones, ¿no? Y en el espiritismo la caridad es fe, esperanza y caridad. Es fundamental. Eso es la ley, definitivamente. Y nosotros, cuando yo me llamó la atención en un trabajo que escribió un amigo mío, Papo Cos, trabajó la tesis que era el espiritismo en la obra de José Martí. Mira para y allá. Yo decía, pero es que qué bueno que se está escribiendo sobre esto. Es que el espiritismo, ¿verdad? lo vas a notar en todas las obras, en todos los poemarios, mayormente del siglo XIX, porque es cuando empieza a hacerse pública esta filosofía, ¿no? Y obviamente la religión la considera como una enemiga, Claro. aunque el espiritismo no es una religión, y eso yo creo que todo el mundo está claro. El espiritismo es una filosofía, es una manera de pensar. No tiene ritos, no tiene sacerdotes, no tiene dogmas, no tiene doctrinas terriblemente reguladoras, no tiene una moral de esas punitivas de que si tú miras para el lado o si te interesa una persona del mismo sexo, no te caen rayos del cielo. No hay que dar un diezmo. No hay que dar un diezmo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo, mira, venía pensando hoy para acá, y yo decía, déjame decirle a la gente que, sabes que ahora todo lo que tú haces en las redes, de lo que se habla es de monetizar, Ay, ¿verdad? sí. Y entonces yo dije, ay, que me va a salir alguien y dice, mira, Yosila Torres buscándose un billete con el espiritismo. Imagínate Claro. tú, mucho auspiciador que va a Bueno, conseguir. ya a mí los libreros me regañaron porque cuando me preguntan el precio del libro, yo digo, yo estoy cobrando por el libro lo que me cuesta imprimirlo. Exacto, si yo lo vi cuando yo fui a pagarlo, O sea, yo dije, yo no 10 estoy ganando pesos. un solo centavo, vale 10 pesos el libro. Lo que cuesta imprimirlo es eso. Exacto. Me dice, oye, no nos están dejando nada de ganancia. Bueno, pues chicos, pero es que yo no voy a hacer riqueza ninguna con el espiritismo. Exactamente. Ahora te digo yo, como diría un católico, yo no quiero ir al infierno. Mira, entonces cuéntame un poquito de Memorias Espiritistas, que yo sé que narra tu vida desde que tú naciste en un hogar espírita, ¿verdad? Sí, O sea, tu totalmente, papá, totalmente. ambos. Bueno, el libro te cuenta desde mi última existencia, eso lo podemos hablar ahorita. Pero sí, yo nací en un hogar donde mi padre era profundamente espiritista, mi madre era católica y obviamente al casarse con mi padre, pues se influencia, conoce y el espiritismo los une más, ¿no? Y la mitad del libro son las experiencias de cuando yo soy niño, al lado de mi padre. Mi padre tenía la extraña manía de que yo lo acompañara a cuanta sesión él iba. No lo hizo con mis hermanos, lo hizo conmigo. Y yo siempre me pregunté por qué insistía tanto en eso. A lo mejor ya él sabía, mi padre era un medium formidable. Era un hombre que tenía una puntería, cuando te decía algo, eso salía. Claro, siempre tenía sus dudas personales, como todos, ¿no? Pero él insistía en llevarme. Y siempre que salíamos de las sesiones espíritas me decía, ¿te fijaste en esto? ¿Te fijaste en lo otro? No le des cuenta a esto. Esto que está haciendo ese señor es puro teatro. Esto sí es una evidencia real, ¿no? Y él tenía esa facultad de enseñarme tantas cosas que yo cuando era pequeño pues las miraba con cierto misterio, ¿no? Yo no sé qué es lo que tú me estás enseñando, pero está bien interesante, ¿no? Claro, mi vida obviamente corre por los caminos de la creatividad y del teatro y yo no podía darme el lujo de confundir las visiones de mi padre con imaginaciones o las mismas visiones que yo hubiera podido tener con mis imaginaciones teatrales o creativas, ¿no? Eso siempre es un peligro. Pero las primeras memorias mías como espiritista es ir de la mano de mi padre a los 8 años al Centro Espírita de Doña Monse allá en Mayagüez, en los años 60, por ahí, y ver a aquella señora inmensa, una negra corpulenta, pararse frente a una mesa, dar golpes con sus puños y incorporar fluidos y hablar en idiomas que no eran el suyo, ¿no? Yo decía, pero esta señora, ¿qué sabe esta señora de este idioma? Claro. Entonces, como esta señora, que su dicción normal en su vida diaria es una dicción puertorriqueña, y de momento está hablando un perfecto francés. Exacto. Y tú dices, ¿y esto qué es? ¿No?
Es que cuando pasan ese tipo de cosas, que es como yo te mencioné en algún momento, como el doctor Manuel Sanz Segarra, que es cirujano, que él empieza a ver estas historias que cuentan estas personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y regresan y le dan esta información de otras vidas, entonces tú no puedes negarlo. Es que mira, negarlo es tratar de imponer la razón científica a algo que no la tiene. Y por eso yo siempre me acerco al espiritismo desde el aspecto fenomenológico. La fenomenología es una parte de la filosofía que no tiene prejuicios. No anda preguntándose si tus experiencias son falsas o ciertas. No, yo lo que quiero saber es cómo tú la viviste, cómo te interesó, por qué la tuviste, cómo te sentiste mientras la tuviste. Eso es lo que yo quiero saber. Yo doy tu experiencia como cierta. Yo quiero escuchar cómo tú la expresas. Y eso es lo que se llama fenomenología. Yo no voy a hacer juicios. Y ni vas a debatir, que es lo que tú has escuchado. Toda mi vida. Toda mi vida. Yo creo que de mí se han convertido enemigos tanto la religión como la ciencia. O sea, los dos extremos, porque yo pienso, y esto no le caerá bien a mucha gente, que la ciencia es una forma de religión. Cuando impone su dogma, no, porque las cosas son así, porque la comunidad científica, porque los científicos... Oye, ¿dónde está la oficina donde uno va a registrar que las cosas sean ciertas o falsas? Exacto. ¿De qué comunidad científica tú estás hablando? Si los mismos científicos en montones de ocasiones tienen montones de contradicciones. Equivocaciones. Y de equivocaciones. Y cosas que por un momento se consideran ciertas, después que no, pues fíjate, no, eso no era. Correcto. Y ahora mismo, con el asunto de la mecánica cuántica y todo lo que se ha investigado, ya no le quedan argumentos a la ciencia. Ya no le quedan muchos argumentos. Para decir que entonces, estas cosas no tenemos son esos ciertas. Dogmáticos científicos que te quieren imponer su verdad de una manera casi religiosa, como te las impondría un sacerdote o un reverendo, ¿no? Porque Dios me lo dijo. Sí, ¿de qué Dios tú estás hablando? No, el Dios cristiano, nuestro Dios. Oye, la mitad del mundo no es cristiana. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. O sea, porque tú seas cristiano no quiere decir que tú tienes la verdad. Exacto. ¿No? Porque ¿qué hacemos con los musulmanes? ¿Qué hacemos con los sintoístas? Que son muchos más. Que son un montón. ¿Tú sabes? Exacto. A mí eso siempre me ha llamado la atención porque yo digo, cuando oigo así... temas categóricos de creencias, ¿verdad? Basados desde la perspectiva católica cristiana. Y digo, pero ven acá, ¿y dónde dejamos los musulmanes? ¿Qué pasa con ellos? Si ellos no los chinos, los japoneses, los africanos, de donde venimos nosotros. Exacto. Tú nunca te has preguntado por qué este lado del mundo, nuestro lado occidental, siempre ha estado pendiente de la tradición judeocristiana, cuando nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros venimos de tradiciones taínas, de tradiciones yoruba. ¿Por qué los libros nuestros sagrados no son de la cultura yoruba y tienen que ser la Biblia judeocristiana? Exacto. ¿Por qué nosotros, yo no, pero mucha gente, en vez de adorar a Moisés y a Melquisedec y a todos esos patricios de la Biblia antigua, oye, ¿tú sabes quién es Yukiyu? ¿Tú sabes quién era Guibaná? ¿Tú sabes quién era? Pero eso es el resultado de la colonización. El resultado de una colonización. Obviamente. Pero podemos resistir la colonización como resistimos otro montón de cosas, ¿no? Como tenemos ideologías. Yo no quiero tener nada que ver con la tradición judeocristiana. Esa gente no tiene nada que ver conmigo. Esos relatos me fueron enchufados. Sí, eso. Desde que yo era chiquito iba a la escuela y me decían que Jesús era el Señor. Y cuando yo empiezo en mis crisis espirituales a buscar quién verdaderamente era Jesús, me doy cuenta de que el hombre era un socialista y un guerrillero. Era lo que se llamaba en esa época un celote. Háblame del nombre que tú le... Bueno, su verdadero nombre era Yeshua ben Yosef. Ajá. O sea, Yeshua, el hijo de José. Y hay tantas investigaciones arqueológicas y antropológicas de quién verdaderamente era Jesús. Porque se habla, en la tradición católica se habla de que hubo unos años en que él desapareció, bueno, ¿verdad? Pero eso es que los católicos quieren ocultar. Exacto. Lo primero que hacen los católicos al ocultar es lo que se cuenta en los evangelios apócrifos. Acuérdate que los católicos, los primeros cristianos organizados en el concilio de Nicea, cogieron todos los libros que hablaban sobre la vida de Jesús. Se metieron en un cuarto y dijeron, nosotros vamos a hablar con Dios y Dios nos va a decir cuáles son los libros verdaderos. Y entonces ellos salieron con 4 libros, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Estos son los 4, los demás hay que echarlo a la basura. Y digo, óyeme,
y tú no vas a estudiar esos otros. No, eso no cuenta. Entonces yo me pongo a Y leer ahí los es que otros. en ese concilio de Nicea fue que se eliminó también todo rastro de reencarnación y todo eso, ¿verdad? Y Eso toda la vida personal de Jesús se eliminó completamente. Por ejemplo, una de las cosas que se eliminó, dice uno de los evangelios apócrifos, que es el evangelio de Tomás, donde Jesús dice, búscame debajo de cada hoja, no me busques en templos de oro, búscame debajo de cada piedra, en cada árbol. Incluso algunos evangelios hablan sobre la conducta sexual de Jesús. Hay el evangelio de Felipe que dice, el maestro se bañaba desnudo con sus discípulos y algunos de ellos lo besaban en la boca. Eso no quiere decir que él fuera homosexual. Hay que poner esas cosas en su contexto histórico. Claro. ¿No? Y en su contexto histórico, esa cultura no tenía nada que ver con homosexualidad. Exacto. Era propio de los amigos que se querían mucho besarse, ¿no? Y por ejemplo, no se habla de las mujeres que tuvo Jesús. Jesús convivió con Marta, con María y después se casa con Miriam de Magdala. ¿Dónde dice todo eso? En otro montón de libros que no son esos 4, porque no fueron los únicos 4 libros que se escribieron. O sea, en ese momento histórico se escriben un montón de libros, tanto en la zona de Palestina, como en Egipto, como en la India, como en Grecia. Sobre todo los de la India hablan de Isha, ¿no? Y de cómo Isha llega a la India en la búsqueda de su iluminación. ¿Por qué? Porque Isha es la reencarnación de Siddhartha Gautama Buda. Buda. Ajá. Que es lo que se conoce como los lamas. Los Dalai Lamas son las reencarnaciones de estos avatares que son la iluminación. Cuando Siddhartha se va debajo del árbol de Bo, se ilumina, ¿no? Y esa iluminación pasa de ciertos hombres a ciertas mujeres, a ciertos hombres que se constituyen en líderes espirituales de diferentes naciones. Eso es un tema bien largo que te lo puedo contar otro día, pero lo he estudiado mucho y sobre eso escribí una obra de teatro que se llama Avatar, los años perdidos de la vida de Jesús, de los viajes de este hombre por la India, por todo el mundo, donde adquiere muchos conocimientos. No podemos ser tan ignorantes y tan ingenuos de pensar que durante esos años de los 13 a los 33, el señor Yeshua Ben Yosef estuvo haciendo sillas y mesas con su papá. No podemos pensar eso, ¿no? Pensar eso es una ingenuidad. Es verdad, es verdad. Mira, vamos a retomar el tema de tu libro porque me interesa mucho que cubramos un poco ese proceso tuyo desde niño, desde que ibas a los centros espíritas con tu papá, según se te va levantando tu conciencia y vas creando conciencia de todo eso. ¿Cómo tú lo interpretas para ti? ¿En qué basas tu espiritualidad en este momento? Mi espiritualidad se basa en la búsqueda del misterio, Yo soy un individuo que tengo que vivir con la intensidad de una pregunta. Yo no necesito certezas, yo necesito preguntas. Porque las certezas no me van a llevar por el camino. Las certezas me van a hacer seguir a alguien. Y yo pienso como Krishnamurti, tú me conoces esa frase. Cuando empiezas a seguir a alguien, dejas de seguir la verdad. ¿Ok? Y eso es tan claro. Eso me lo enseñó mi padre desde que yo era un mocoso. No sigas a nadie nunca. Porque cuando sigues a alguien, te saliste del camino. Y el camino está en tu corazón. La verdad está en tu corazón. La verdad está en lo que tú descubras después que te has hecho todas las preguntas posibles. ¿Y cuáles son las preguntas posibles? La primera, ¿qué hay después de la muerte? Exacto. La segunda, reencarnamos, volvemos. La tercera, ¿cuál es el propósito de volver? ¿A dónde volvemos? ¿Con quiénes volvemos? ¿Qué talento tenemos cuando volvemos? ¿No? Usamos esa maravilla de lo que es la reencarnación, que ya está probada científicamente, para el consuelo de los científicos que nos estén escuchando. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿A dónde nos conduce? ¿Vamos a rechazar esas enseñanzas y vamos a seguir practicando nuestra vida loca? ¿O vamos a enderezarnos y vamos a resarcir? Resarcir quiere decir volver a hacer, ¿no? Pero de una buena manera, lo que hicimos mal en otra vida, ¿no? Y esas son preguntas demasiado importantes.
Pero uno se las empieza a hacer y yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero yo creo que según uno va entrando en edad, pues entonces Sí, se claro. hace más las preguntas, porque al principio de la vida uno se cree que uno es eterno. Es como la vida loca, ¿no? Lo que yo siempre La digo. vida loca. Uno se da cuenta de que uno se olvida de que hay un final. Y ese final crea una duda. No te creas que yo no he pensado que varias veces en mi vida, ya no lo pienso, pero muchas veces en mi vida pensé, el final es como se apaga una luz y se acabó el evento, ¿no? Yo tuve una experiencia de mi salud donde yo estuve inconsciente por 2 minutos y yo no recuerdo absolutamente nada de ese momento. No tuve una experiencia cercana a la muerte. Cuando desperté, dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Qué le pasó a mi cerebro? Debía haberlo sabido. No pasó nada, estaba oscuro, negro todo. Yo digo, pues tengo que empezar a hacerme preguntas. Entonces no estaba muerto. Estaba más vivo que nada. Exacto. ¿Entiendes? Quizás estaba inconsciente o quién sabe qué. Pero a mí esas experiencias cercanas a la muerte siempre me han resultado fascinantes. Los científicos le han buscado una explicación neurológica que yo no comparto. No, yo tampoco. Sí, que la falta de Que si oxígeno, la falta que de le crea las oxígeno. alucinaciones Digo, oye, a pero la gente. entonces todo el mundo tiene la misma alucinación. Exacto. Tú sabes. Todo el mundo describe lo Todo mismo. el mundo describe la misma cosa, todo el mundo siente las mismas sensaciones. Y por eso te digo, hay que acercarse a eso de manera fenomenológica. Hay que hablar con la gente. Las presentaciones de mi libro lo que buscan es eso. No buscan tanto presentar mi libro para venderlo. Yo quiero escuchar qué tiene que decir la gente. Tú me acompañaste a una. Estuvimos hace poco y estuvimos hace poco en Cabo interesantísimo. Rojo y me vas a acompañar a otra. Y esa conversación, sobre todo el cuento que tú hiciste de Tony, qué maravilla de relato. Sí. Ese relato a mí me sobrecogió. El relato que tú haces de tu señora madre es tan emotivo y tan verdadero que uno dice, óyeme, o sea, aquí no hay nada que negar, Exacto. ¿entiendes? Aquí no hay nada sobre lo que pasar juicio. Me imagino que tú lo harás en algún momento si no lo has hecho ya. Pero son relatos que tú tienes que dar a conocer. Y yo pienso que como tú dices, los trabajadores de la cultura y los artistas definitivamente. tenemos una responsabilidad porque nosotros tenemos un gran poder de convocatoria. Correcto. Cuando los trabajadores de la cultura hablan, la gente escucha. La gente escucha, la gente se interesa. Tenemos eso a nuestro favor, ¿no? Y no podemos negar que eso tiene una utilidad. Como decía el personaje, ¿verdad?, asociado a la Iglesia Católica, pero que tenía muchas cosas que yo me gustaba mucho del Papa Francisco en su mentalidad. Y él decía, los artistas son los depositarios de la esperanza del mundo. Bueno, eso es muy bonito, ciertamente. ¿Sabe? Y es verdad, tenemos ese poder. Sí. Y yo me siento... Yo espero que no sean los multimillonarios ni los vedettes, pero bueno, por lo menos los artistas con honestidad. No, los artistas. Y pues te puedo comentar que el hecho de ser un dramaturgo de alguna manera reconocido me ha servido para utilizar lo que yo hago como vehículo de estas nuevas ideas. Cada obra que yo escribo viene de una crisis espiritual muy profunda. Los artistas vivimos una crisis en otra. Ahora, ¿qué cosa buena sacamos de cada crisis? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Qué sacaste de esa crisis? Cuando yo estaba escribiendo Avatar, yo estaba dudando terriblemente de todo lo que era la mitología judeocristiana, que me habían enseñado en las escuelas católicas a las que yo fui, que me habían comentado mis amigos, porque mi padre no hablaba de eso. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que creer que Jesús es ese que está crucificado en un árbol? Porque el taíno no sabe quién era Jesús, el africano no sabe quién era Jesús. ¿Por qué yo tengo que saberlo, no? Pues entonces, si yo tengo que saberlo, pues voy a saberlo. Yo voy a saberlo. Voy a buscar bien. Pero no le voy a preguntar a un cura católico. Claro, claro. Yo voy a buscar en otras fuentes, Claro. en otros espacios que me describan quién era Jesús. Y cuando me doy cuenta de la clase de hombre que ese hombre fue, no fue ningún dios, ni una divinidad, ni palomitas blancas, ni nada de esas tonterías. Estamos hablando de un hombre real que caminó por este mundo, Caminó, sí. que se metió en un templo y empezó a virar mesa. Qué poco hablan los católicos y los cristianos de ese momento, ¿verdad? Tú sabes que yo siempre pienso en eso. A mí me preguntan que
Sí, yo creo en Jesucristo como un personaje histórico, un ser humano que caminó la tierra y Igual que que vino Buda, igual que Mahoma, igual claro. que ellos, vino a enseñarnos. Son espíritus evolucionados que encarnan para darnos dirección, para Claro darnos que guía. sí, claro que sí. Y creo que sí. Pero no dejan de ser humanos. Exacto. Si Yeshua ben Yosef se mete en el templo de Jerusalén y empieza a virar mesa y agaja un látigo y empieza a pegar con el látigo a un montón de gente que estaba allí vendiendo cerdo y palomas y porquería, ¿cuál era la rabia que tenía en su corazón? Uh-huh. Ese cuento es común en muchos evangelios, no solo en los canónicos, es común en muchos sitios. Entonces, una persona que hacía eso era muy valerosa. Se jugó la vida. Exacto. Y creo que por eso fue que lo crucificaron. No, él no se crucificó para perdonarle los pecados. No, dejen esa ñoñería. La razón histórica es que el hombre era un rebelde. El hombre pertenecía a la secta de los celotes. Y los celotes eran los guerrilleros que luchaban contra la invasión de Roma en Palestina. Hay que ubicarse en la historia. En la historia, correcto. No podemos pensar que la fe es historia. La fe no tiene nada que ver con la historia. La fe es fe. Usted se cree unas cosas sobre Jesús que son propias de la fe. Perfecto, yo con la fe de nadie no me meto. Pero la historia es la historia. Exacto. Y la historia está ahí, se puede registrar. El mismo cuentito de Belén, del burrito, de la Virgen, eso es un cuentito, ¿no? El mismo cuento de los Reyes Magos es otro cuentito. No habían 3 reyes que estaban buscando un fulano. Eso era una tropa de gente que se ha podido asegurar que era una tropa de monjes budistas que estaban buscando su Dalai. Y lo encontraron en Nazaret. Fíjate qué interesante esa historia. Y como esas historias hay montones, ¿no? Cuando tú coges la historia y la engarzas con la leyenda, empiezan las preguntas interesantes. Uh-huh. Y son las preguntas las que te llevan a una nueva verdad. Y es el mismo caso del espiritismo. ¿De verdad tenemos un espíritu? Lo acaba de decir Feynman, la química cuántica, la física cuántica. El átomo no desaparece. Exacto. La energía no se puede crear. La energía no se puede crear ni destruir. Y que yo mencioné en el podcast anterior que yo una vez leyendo a Eckhart Tolle, que Eckhart explicaba que lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Porque la vida viene desde antes. O sea, la vida viene desde antes y no termina con la muerte. Lo dijo Víctor Hugo, la cuna tiene un ayer, la tumba tiene un mañana. Exacto. Fíjate qué frase tan genial. Exactamente. Y una cosa que me gustó mucho también que leí una vez de Eckhart Tolle es que él dice que la vida de nosotros es tan breve dentro de la inmensidad de lo que es el universo y todo lo demás, que es tan breve como la rayita que ponemos entre nuestro año de nacimiento y nuestro año de morir. Esa rayita, claro. Esa es la vida de nosotros. Esa es la vida. El problema es cómo nos desarropamos de todas las cosas con las que nos arropamos. Cómo nos desarraigamos de todas las cosas sobre las que hemos echado raíces. Y ahí es que empieza el trabajo espiritista. Exacto. Cómo empieza ese desapego de este mundo material, de estas sensaciones materiales, de este miedo a la muerte que todos tenemos, porque es innegable, todos tenemos miedo a la muerte, porque todos tenemos miedo a una separación de lo que es amado, ¿no? Pero el amor es eterno, el amor no se acaba, el amor es energía. Y el espiritismo nos da esa oportunidad de sentir el amor en todas esas facetas, porque el espiritismo es una filosofía liberadora. No es una filosofía restrictiva, no tiene castigos, tiene una ética, porque todo debe tener una ética, pero tampoco tiene una moral de castigos, de que si no haces esto, de que si eres de esta manera, de que si te pones esta ropa, de que no puedes usar esta planta. Y entonces pues el espiritismo dice, no, todas esas cosas son pamplinas. Estableciendo la distinción, la diferencia entre lo que es una filosofía y una religión, partiendo de que el espiritismo es una filosofía de vida. ¿No? No es una religión como es, por ejemplo, el cristianismo, la santería. La santería es una religión, claro que sí. La masonería no. La masonería es una fraternidad. Una fraternidad. Es una fraternidad. Yo soy masón, lo soy desde los años 90.
Y la masonería siempre me ha servido para crear vínculos, para crear personas que tú puedes necesitar en algún momento de tu vida y las tienes ahí. Y han evolucionado con el asunto del rol de la mujer y eso. Bueno, te puedo decir que al oriente al que yo pertenezco, yo fui de los primeros que redactó los estatutos para que se aceptaran las mujeres dentro de la masonería. Muy El bien. Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, que es el Gran Oriente que se dividió de la Logia Soberana en los años 40, ya acepta mujeres masonas. Muy bien. Y yo pertenecía a ese comité que formuló esos primeros escritos sobre eso. Volviendo a tu libro, Okay. de todas las historias que tú cuentas aquí con unos títulos interesantísimos que yo, Bueno, ¿cuál fue la más que te gustó? Dime tú. bueno, es que yo te dije ya en la presentación aquella, la del Teatro Yagüez. Pero ¿cuál de todas esas historias es tu favorita? Si hubiera alguna. Bueno, mira, hay varias. A mí me gusta mucho la que me descubrió mi última reencarnación. Te he contado alguna que otra vez, lo conté en Cabo Rojo. Yo estaba en medio de una crisis personal muy intensa relacionada a asuntos afectivos y me encontraba muy confundido. Y le digo a mi padre un día, quisiera ver si esta crisis tiene alguna raíz en términos de mis reencarnaciones, si es algo que yo tengo que resolver de otras vidas. Me dice, bueno, pues búscate una medium. Y hablando aquí y allá, buscando aquí y allá, encuentro una medium en el residencial San José. Doña Monse. Doña Monse es la de Mayagüez. Esta se llamaba Doña Justina. Doña Justina. Doña Justina tenía 80 años en aquel momento. Y yo llego a su apartamentito, ella me recibe, me hace sentarme frente a ella. Ella se toma unos segundos en mirarme y me dice, lo que usted viene a averiguar sucedió en Francia hace 200 años y su nombre era Luis Beltrán. Anda, caray. Y esto así, a sangre fría, sin anestesia. Bueno, pues ok. Pues entonces yo tomé datos, ella me dijo 1000 cosas que obviamente no las podemos contar aquí, el que quiera puede leerlas en el libro. Y yo me voy completamente incrédulo de todo lo que me había dicho doña Justina. Me voy a Venezuela. Le digo a Rodo, mi querido amigo, hermano, Rodolfo Santana, oye, Rodolfo, ¿hay alguna brujita aquí en Caracas? Me dice, sí, yo tengo una muy buena, te voy a llevar a ella, ¿no? Está allá en los cerros, tienes que ir hasta los cerros a buscarla. Bueno, pues me voy para los cerros a buscar la brujita de Rodolfo. Cuando me siento frente a la brujita de Rodolfo, me dice, pero si ya a usted le dijeron lo que usted quería saber. Y digo, ¿pero cómo? Sí, eso sucedió en Francia hace 200 años y usted se llamaba Luis Beltrán. 2 veces. 2 veces. Digo, ay, no, yo no voy a creer esto. Esta gente se debe haber comunicado por alguna manera, decía yo, ¿no? Y entonces regreso a Puerto Rico, sigo en la medio de la tristeza de la crisis, etcétera, y voy a ver a un medium en Yauco. Y voy, me siento frente al medium en Yauco, un medium muy famoso de allí del pueblo, que se caracterizaba por ser muy certero. Y él se me queda mirando y me dice, pero si ya a usted le han dicho 2 veces lo que usted quiere saber, ¿quiere que yo se lo repita? Y digo, pues sí. Pues mire, esto pasó en Francia hace 200 años y usted se llamaba Luis Beltrán. Ay, Dios mío. Eso fueron 3 veces. La 4ª vez voy a Nueva York. Y voy con unos amigos dramaturgos allá y les pregunto, oye, aquí en el barrio nuestro, en el barrio latino, ¿hay alguna brujita que consulte a uno, vainas espiritistas? ¿Qué sé yo? Pues mira, sí, vete a ver una cubana que hay ahí, que ella tiene el tarot y también tiene cosas espiritistas y qué sé yo. Me voy a ver a la cubana se me queda mirando. Dice, ya le han dicho 3 veces lo que usted quiere saber. Esto fue en Francia hace 200 años y usted se llamaba Luis Beltrán. ¿Cuántas veces más se lo va a decir? Ay, Dios mío. Anda el caray. Pues entonces no me queda más alternativa que buscar quién rayos era Luis Beltrán. Y Luis Beltrán resultó ser Aloysius Bertrand, un francés, un poeta muy desconocido, lo que se conocía como un poeta maldito, de estos poetas que escribían en la pobreza extrema, que morían de tuberculosis, olvidados por el mundo, ¿no? Y eran drogadictos y siempre se pasaban con actrices y suripantas del teatro. Y entonces, pues, voy a buscar más información, encuentro una tesis doctoral que había escrito un estudiante de la Sorbona sobre la vida de este hombre, ¿no? Este hombre escribió un solo libro y se publicó después que él murió, ¿no?
porque era muy pobre, no tenía ni para comer. Quizá por eso yo soy un poco gordito. Fíjate que la reencarnación funciona en cosas contrarias, ¿no? Y entonces, con el tiempo pasando, hubo mucha gente que se interesó en ese hombre y empezaron a aparecer nuevos libros, nuevos documentos. El gran poeta Charles Baudelaire hablaba de él porque se inspiró en su libro. Y cuando yo empiezo a analizar todos los detalles que se descubren de la vida de Aloysius Bertrand, con lo que me dijeron los medios, yo dije, aquí no hay manera de que esta gente se enterase de estas cosas. Uh-huh. Porque estos son documentos que están en la Biblioteca Nacional de París, que va doña Justina a averiguar la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Pero, y entonces cuando tú buscas en tu vida a Louis Bertrand, todas las cosas me hacían total sentido. Una de las cosas, por ejemplo, que me hacía sentido, yo hasta los 27, 28, 29 años yo usaba botas altas. Todos los dibujos que han aparecido sobre ese hombre aparecen con unas botas altas. Ese hombre hizo un dibujo de sí mismo, tirado en una cama, enfermo, y se pone la mano aquí en la camisa como Napoleón. Yo hasta los 30 y pico de años siempre dormía con la mano aquí. ¡Wow! Y yo nunca me explicaba por qué, porque tú te metes la mano ahí cuando te vas a dormir, ¿no? Y eso era una cosa. Además de todas las cuestiones de su vida privada, de las mujeres a quien amó, de los hombres con los que se fue a duelo, de los hombres a los que combatió, porque era también periodista. Tenía la facultad de que podía escribir en algunos periódicos y le pagaban una chavería por poemas y por artículos, ¿no? Yo trabajé en periódicos casi toda mi vida, además de mi carrera de dramaturgo. Este hombre también era dramaturgo, escribió obras de teatro. Todo eso se vino a descubrir mucho después, ¿no? Tantas cosas, por ejemplo, una de las cosas que más me duele es que su vida afectiva siempre fue muy dificultosa. La mía no, curiosamente. Mis 3 compañeras a lo largo de mi vida han sido 3 mujeres maravillosas. Todas se llevan muy bien entre sí, porque uno podría pensar que sería lo contrario, ¿no? Y en ese sentido me doy cuenta de que mi última reencarnación trajo unos problemas que se resolvieron en esta. Ahora esta, que es la que estás hablando con ella, también tiene sus propios problemas que le tocará a la próxima vida resolver. O sea que es un paso, como también he tenido existencias, que ya me las han dicho, me las han certificado muchísimos medios, donde he sido un verdadero salvaje. Ya he tenido existencias en la cultura vikinga, he tenido existencias como conquistador español. Y de acuerdo al espiritismo, ¿cuándo terminas, cuándo dejas de reencarnar? No, nunca dejas de reencarnar. ¿No? Mientras seas humano, vas a cometer errores. Incluso yo Pero pienso, no llega un momento que el espíritu no, lo que puede suceder, evoluciona, crece. Sí, claro, lo que puede suceder es que te tardes más tiempo. Los espíritus más bajos y los espíritus más, digamos, más malévolos, o los espíritus verdaderamente siniestros, reencarnan muy rápido. Tienen que volver a reencarnar inmediatamente. Ah, ok. Si tú no has sido una persona malévola, si tú no has sido una persona mala, si tú no has sido enemigo de la sociedad, pues tú puedes tomar tu tiempo en el otro lado, ¿no? Y ese tiempo, pues tú lo dedicas trabajando, ayudando a otros espíritus, realizando labores en las ciudades astrales. Hay ciudades astrales, ¿no? Sí, eso lo sabemos, ¿no? Que, tú sabes que yo pregunté en la clase, en la escuela espírita, cuando estaba tomando el curso con José y con Iván, y yo les decía, porque yo tenía esta idea de que pues uno se moría y de momento uno era un espíritu de luz. Porque uno se moría. No y entonces yo le pregunté a él, pero y entonces cuando Hitler se murió, ¿qué pasó? Me dice, pues, tú reencarnas. Tiene que haber reencarnado bien rápido. Ahí, bien rápido. ¿Quieres que te diga algo verdaderamente sorprendente? Ajá. ¿Sabes que Donald Trump nace 2 años después de la muerte de Hitler? Ay, sí, yo pensaba en eso. No, yo lo pienso todos los días. Donald Trump es ahora mismo un émulo de Adolfo Hitler. ¿Verdad? Yo siempre lo he pensado. Y nació 2 años después de la muerte de Adolfo Hitler. Mira qué rápido debió haber reencarnado ese espíritu.
Pues yo, cuando él me contestó eso y me dice, y reencarnas como mismo te fuiste, o sea, Oh, con sí. esas mismas cualidades Con las mismas negativas, cualidades, totalmente. todo lo que tú eras, porque si tú no lo trabajas en este plano, pues Claro. entonces, Hazte una comparación entre la vida de Adolf Hitler y la vida de Donald Trump. sí, es una cosa bien, Es una cosa bastante fea. sí, y Bastante impresionante. Digo, para las personas que creemos en la reencarnación y en ese Bueno, fenómeno, quien no lo ¿verdad? quiera creer se lo pierde. Como le dije un día también en la clase, le dije, José, pero y las personas que no creen en la reencarnación, y él me Se dijo, van a pues reencarnar van a como quieran. reencarnar como Van a quieran, reencarnar como quieran. despreocúpate de eso. Eso es como la gente que no cree en el espiritismo. Oye, cuando te mires que estás en el otro lado, vas a decir, ay, ahora sí creo. Sí. Lo bueno es creer ahora. Mira, entonces tú corroboraste, sí, que eso No había la menor duda. Y ahí hay otras historias interesantes sobre las experiencias de mi padre, mis propias experiencias como dramaturgo, experiencias con personas cercanas a mí que fallecieron de manera poco beneficiosas, ¿no? Pero sí insto a las personas a que busquen en el libro aquellas cosas que se asocian a su vida. Estamos hablando del libro de Roberto, Memorias Espiritistas. Lo consiguen en las librerías, yo lo conseguí en Norberto González. En Norberto, sí, también Allí lo va a tiene la estar en el librería Candil, Laberinto, ¿verdad? va a estar Que en el vamos a estar Candil. allí próximamente. Sí, claro que sí. Excelente libro, lo pueden conseguir, y es de una lectura fácil. Y bueno, yo me lo leí en una tarde completa. Te pregunto, ¿tú has tenido alguna comunicación espiritual con tu papá que era A cada rato. A cada rato. Quizá la más intensa fue yo estuve 48 días en la sala de intensivo. Yo soy paciente de miastenia gravis, por eso me oyen la vocecita un poquito gangosa, ¿no? Porque la miastenia gravis debilita los músculos. No es una enfermedad terminal, no me voy a morir de esto, pero me voy a morir con esto, según me dicen los médicos, ¿no? Y cuando estaba en esa crisis miasténica que me dio ahora en el mes de noviembre pasado, me pasaba mucho invocando a mi adorado Padre y a mi Madre Santa. Y les decía, díganme ustedes si este es el final. Y si este es el final, pues yo estaba con un tubo en la boca, tuve 18 días entubado. Si este es el final, pues prepárenme para esto. Y yo sentía la voz de mi padre. No te toca, viejo. No jorobes más. Aguántate como buen gallo ahí esta vaina, porque no te toca todavía. Me dice, tienes mucho que hacer, tienes mucho que escribir, y yo espero que la voz de mi Santo Padre sea una voz certera y cierta. Y mira qué interesante que eso fue en noviembre y ahora sale el libro. Y ese libro yo no pensé escribirlo cuando estaba en el hospital. Exacto. Pero todo ocurre por un propósito. Yo tengo una amiga que es una excelente artista, y su padre fue artista también, y ella era bien apegada a su padre. Fue una de las experiencias que yo tuve bien joven que conocí sobre esto. Su papá murió y ella estaba destruida, porque el apego que ella tenía con su papá, fue bien grande y ella se trató de suicidar. Entonces ella me contó a mí de que ella fue y ella entró en ese proceso de la muerte y de momento ella se vio en un sitio que era como un valle verde inmenso, como algo que tú nunca has visto acá en este plano. Y que ella está ahí parada y ella ve de lejos una figura que viene caminando hacia ella. Y cuando llega frente a ella es su papá. Mira qué Y bien. le dice, ¿qué tú haces aquí? A ti no te toca esto todavía. Y ella regresó. Pero ella se acuerda y me dice, yo sí le perdí totalmente el miedo a la muerte con esa experiencia. Porque vi qué es lo que pasa después cuando se muere. Tuvo esa suerte, ese privilegio. Y regresó y su papá le dijo, no, tú tienes mucho que hacer todavía, tú no tienes. Y ella es una gran narradora de cuentos, muy respetada. Hay seres humanos que tenemos el privilegio, y ahí me incluyo, de saber cosas que no van a saber el común de las personas, aun cuando estén en el espiritismo. El cuento de Doña Justina que te hice hace un ratito tiene una moraleja. Cuando ella terminó de contarme toda la historia de lo que había sido mi última reencarnación y me contó de algunas anteriores, yo tuve la impertinencia de preguntarle cuánto le debo. Y la señora se me queda mirando y me dice, no me ofenda, joven.
Importante ese Óyeme, punto. usted tiene que escribir esta historia. Y yo le digo, pero ¿por eso fue que usted me la contó? Dice, sí, porque usted es escritor. Usted tiene que escribir esto para que los demás lo sepan, aunque no le crean, ¿no? Y yo entendí por qué tuve ese privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de saber sus vidas anteriores. Uno no va al centro espiritista a enterarse de sus vidas anteriores, como no debe ir a un centro espiritista a buscar el número de la loto. Exacto. Y en ese sentido, pues, ahí hay una experiencia también en el libro bien interesante, de una experiencia que yo tuve en la Casa de las Almas, donde presencio a esta madre que va desesperada a buscar la verdad sobre el crimen que se cometió contra su hijo, ¿no? Y ella va al centro espiritista a preguntar quién mató a su hijo. Y la medium le dice, la medium incorpora el espíritu de su hijo, le dice, mamá, no te preocupes por eso, ya yo estoy en otro lugar, yo no tengo nada que ver con esa vida ya. Yo estoy aquí con mi abuela, yo estoy aquí con mucha gente que me quiere mucho, me siento muy cómodo con esto aquí. Olvídate de qué pasó. No, pero yo quiero saber, porque ya yo no puedo vivir sin ti. Y entonces todo ese apego de madre a hijo. Y el espíritu le insiste y le insiste, no voy a decirte nada. Imagínate que tú vayas a la policía, yo te digo un nombre y tú vas a la policía y le dices que en un centro espiritista te dijeron quién fue el que me mató. Se van a reír de ti, ¿no? Es una experiencia que la narro ahí con Yo bastante creo, y el dramatismo. punto que mencionaste de ella con el asunto de no me ofenda con la pregunta del dinero, Óyeme, imagínate. también es bien importante porque hay también mucho charlatán por ahí, tú sabes, gente que se cantan Y eso es un espiritistas consejo y que tenemos que entonces dar continuamente. Tan pronto a usted dentro del espiritismo a alguien se le ocurra cobrar, salga corriendo. exactamente. Salga corriendo porque eso no tiene nada que ver con el espiritismo. Sí. Nada que ver. Exactamente, yo siempre, por eso cuando hablo de la escuela espírita y hablo del curso que tomé, siempre hago la insistencia, no tienes que pagar nada. Lo único que te piden es que seas consecuente con tu asistencia, claro. que vayas allí Claro, para que no sea una pérdida de tiempo contigo como estudiante. Pero sí, pues en muchos sitios, desde que entras, te tienen la canastita ahí para que los católicos pasan la canasta. Los santeros, hay algunos de ellos, hay otros que no, pero hay algunos de ellos que cobran miles por su trabajo. Y los reverendos, pues ni te digo. Hacen telemaratones de quien más chavos dé, recibe más bendiciones. Así que, y nosotros estamos fuera de todo eso, lo más lejos posible. Exactamente. Ahora, sí te exhorto y exhorto a todos los que te escuchan a que miren ese libro con una sed de misterio. Exacto. Que no les preocupe si mis experiencias son ciertas o falsas. Léalas como están ahí escritas. Yo las he descrito con toda la candidez y con toda la verdad de mi corazón. Y yo no tengo miedo de que colegas escritores me digan, ay, ¿por qué escribiste sobre eso? Eso te va a causar desprestigio, ¿no? Y yo no le tengo miedo a eso. A mí me importa tres pitos lo que la gente piense de mí. A mí algunas personas me preguntaron eso también. Yo sí, pero tú vas a hacer un podcast tratando esos temas de espiritismo, reencarnación, vida. ¿Tú no temes que las personas que te apoyan en tu bohemia, en lo que tú haces, te retiren el apoyo? Y yo realmente le dije, pues mira, no me preocupa, porque esto es parte de lo que yo soy también. Claro. Y yo canto lindo, te gusta cómo canto, pero esta parte es mía también. ¿Acaso tú vas donde los que te escuchan a preguntarle cuáles son sus creencias? Exactamente. ¿Por qué te preocupa lo que piensen de ti? Mira, ¿por qué no, antes de despedirnos de este podcast tan interesante ya nos vamos, contigo, qué pena, tan bonito que ha sido. Pero vamos a compartir lo del Teatro Yagüez. Esa experiencia te gusta buena. Mucho. Sí, te la voy a contar rapidito. Yo pertenecía a la compañía de Marco Betancourt, yo y la que era mi compañera entonces, Ángela Mari, que nos acompaña en las tertulias del libro, y ella tenía la mala costumbre de quedarse hasta el final y quedarse mucho más tiempo después que todo el mundo se había ido. Y estábamos en el camerino y yo impaciente con ella porque no acababa de terminar de vestirse y de prepararse. En el Teatro Yagüez. En el Teatro Yagüez. Y no nos olvidemos, que es parte de la historia para que se entienda, que ocurrió allí el incendio más terrible que ha ocurrido en teatros en este país en el año 1919.
Salimos del camerino y el teatro estaba totalmente oscuro. Y que murieron sobre 60 personas. Y montones de heridos porque las puertas del teatro abrían hacia adentro. Y eso creó una crisis. Creó un caos. Y entonces Ángela y yo salimos de ese teatro y estaba todo, no nos veíamos ni las manos. Y yo le decía, ¿y ahora cómo vamos a salir? Yo lo que sé es que hay un pequeño espacio entre el escenario y el pasillo que tenemos que brincar porque el foso está abierto y si nos vamos por el foso, nosotros nos vamos a quedar ahí. Y ella me dice, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y tropezándonos con la escenografía y tropezándonos con todas las cosas, yo le digo, bueno, pues yo no veo nada, no había celulares en esa época, yo fumaba, agajo el encendedor y lo prendo. Y cuando prendo ese encendedor, empezamos los dos, fue una experiencia conjunta, a escuchar los gritos desesperados de cientos de personas dentro de ese teatro. Y Ángela me grita, apaga eso, por favor. Lo apago. Vuelve la oscuridad. Literal, tú escuchabas los gritos, los lamentos. Con los oídos físicos, no con los oídos psíquicos. ¿Ves? Porque son diferentes. Y ella lo escuchó con sus oídos físicos. Y vamos caminando otra vez. Yo digo, bueno, tenemos un problema. Si yo vuelvo a prender este encendedor para buscar el caminito que nos va a llevar a la puerta, y no me dieron, pues préndelo, ni modo. ¡Pap! Lo prendo de nuevo. Y entonces empezamos a oír los gritos más cerca de nosotros. Y entonces le dije, la agarré de la mano y vamos a salir corriendo por el caminito. Y Ángela, como es medium también, logramos salir y ella pues le pidió perdón a esas figuras espirituales que estaban allí, porque de verdad lo que hicimos fue revivirle su proceso de desencarnación. Exacto. Lo mismo me pasó cuando yo estaba grabando la película de la masacre de Ponce, Revolución en el Infierno, que está en el canal de WIPR. Cuando aquellas metralletas de la película empiezan a disparar, cuando aquellos actores empiezan a representar todas las 21 personas que murieron allí masacradas por la policía, todos los actores entramos en un sobrecogimiento casi, yo diría que más allá de lo espiritual. Yo me caí de rodillas. Ernestito Concepción estaba al lado mío, Gilo Rivera estaba al lado mío, el director, bendito. Y me ven a mí con los ojos llenos de lágrimas. O sea, ¿qué pasó? Caramba, es que hemos revivido uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia. La masacre de Ponce. La masacre de Ponce. El Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Y lo filmamos en la misma calle, en el mismo lugar donde ocurrió y a la misma hora. Y tú tenías un pariente que murió. Y mi tío había muerto allí. Sí. O sea, que yo tenía todos esos fluidos encima. Todas esas vibraciones de ese lugar. Y fue un momento donde yo dije, yo no puedo desmentir estas cosas. Sí. Y de estas cosas, de esto hay que seguir hablando, y les recuerdo que el libro de Memorias Espiritistas está disponible, vamos a estar haciendo unas visitas, vamos a estar en Guayama el 16 y vamos a estar en Ponce, en la librería del Candil el 17 y el 24 de mayo aquí en San Juan, en la Fraternidad Surcos, en la Escuela Espírita Rubén Caballero. La presentación del libro va a estar acompañado de una breve conferencia donde yo hago un análisis sociológico de la condición del espiritismo en Puerto Rico en este instante. Y después vamos para Mayagüez, al Centro Espiritista de mi papá, el 30 de mayo. Qué bueno. Pues mira, gracias a ti. Por venir. Un verdadero privilegio estar aquí contigo. Y para mí, ya tú sabes que esta nos hermana este tema sí, y claro esta experiencia. Sí. Amigos, nos despedimos. Ya se acabó el tiempo. Les recuerdo que estamos aquí. Vamos a estar aquí todos los viernes a la 1:00 p.m. Dale share, compártelo y acompáñanos para que sigamos todos creciendo. Como les decía, yo no soy experta en nada que no sea cantar. En eso yo soy experta. Fuera de eso, soy un estudiante y estas conversaciones es para que ustedes aprendan y yo aprenda también con ustedes. Así que nos vemos pronto en nuestro próximo podcast de Al Otro Lado. Les hablo Yossi La Torre.